muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando en COC Radio y la bienvenida a todos los que nos están viendo por las diferentes redes sociales de Casa de Oración Cristiana. En esta noche queremos meditar un poco y queremos internalizar una gran verdad. Cuando Dios dice que algo es tuyo, es tuyo. Y quiero que repitan desde su casa o donde nos están escuchando esta palabra. Cuando Dios dice que algo es mío, es mío. Para eso vamos a estar leyendo y vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Y nos vamos para Génesis capítulo 25, verso 19 en adelante, que dice de la siguiente manera. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella lo dio a luz. Cuando Dios dice que algo es tuyo, es tuyo. Es el tema que vamos a meditar en esta cápsula de esperanza. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto valoramos nosotros las cosas que Dios nos da? ¿Cuánto valoramos lo que Dios nos dice? ¿Y cuánto valoramos en nuestra vida lo que Dios hace a nuestro favor? Quiero hablar de algunos personajes de la Biblia que nos van a permitir internalizar esta gran verdad. Cuando estudiamos la vida de Rebeca e Isaac, vemos algunas cosas que ocurrieron. Lo primero que vemos en el texto que acabamos de leer es que en la vida de Rebeca e Isaac se repitió lo que le había acontecido a Abraham y Sara. Resulta que Isaac se casa con una mujer, pero ella es estéril. Pero algo bien hermoso ocurre en este pasaje. Vemos que Isaac, que es testigo en carne propia del Dios de milagro, que para Dios no hay mujer estéril porque Dios todo lo puede hacer. Vemos que Isaac ora a Dios por su mujer. Él se casó a los 40 años, pero un dato muy curioso es que la mujer vino a dar a luz cuando ya él tenía 60 años. O sea que habían pasado 20 años sin haber podido tener hijos. Luego la palabra nos narra otro evento interesante. Dice que los muchachos peleaban, los niños peleaban dentro de su vientre. Ella iba a concebir gemelos o mellizos, ella iba a concebir en su vientre, pero ellos venían peleando, había un pleito dentro de su vientre. Y tanto era la angustia que ella dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué esto? Y ella consulta a Jehová. Y miren algo bien importante, lo que Jehová le respondió, lo que el Señor le dijo al consultarlo. Él le dijo, hay dos naciones en tu vientre, dos pueblos que están peleando en tu vientre, que vivirán apartados. Y le dice que un pueblo sería más fuerte que el otro y que el mayor serviría al menor. Cuando yo leo todo esto, este contexto de que Dios vislumbra, de lo que Dios le dice en cuanto a las criaturas que estaban en su vientre, yo me hago esta pregunta.
¿Qué hacemos nosotros? ¿Valoramos nosotros lo que Dios nos dice o simplemente lo ponemos en el olvido, lo ignoramos o para nosotros es más importante nuestras tradiciones y nuestras emociones que lo que Dios dice? Yo te hago a ti esa pregunta en esta noche. ¿Cuánto valoras tú lo que Dios te dice? Y aquí vamos a ver un aspecto importante. La forma en que los padres, de una forma u otra, indirecta o directamente, tienden a, ¿cómo le digo?, afectar el carácter de sus hijos. Vemos aquí que estos dos muchachos, miren lo que dice la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer un poquito más. La palabra dice, ahí mismo en Génesis 25, en el verso 27 dice: crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y miren lo que dice la palabra. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, dice la palabra de Dios, Esaú su primogenitura. Y como si fuera poco, el libro de Hebreos, al hablarnos de este evento, en el capítulo 12, nos dice de esta manera. Capítulo 12, versos 16 y 17. El autor de los Hebreos dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón, o sea, su primogenitura, por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó. Y en Reina Valera dice: aunque lo procuró con lágrimas. Era ya muy tarde para su arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Jehová habló y Jehová le dijo a sus padres: dos naciones hay dentro de ti, dos pueblos que serán separados. Uno será más fuerte que el otro, y les dice: el mayor servirá al menor. ¡Wow! Pero vemos que estos padres, aún a pesar de lo dicho por el Señor, cada uno agarró bando. Dice que Isaac amó a Esaú y que Rebeca amó a Jacob. Cuando los padres hacen distinción entre sus hijos, esto afectará directamente el carácter de estos muchachos. Ellos van a crecer compitiendo, van a crecer con rivalidad, tratando cada uno de ser mayor que el otro. Y esto es lo que acontece en muchos senos familiares cuando hay esta distinción y cuando los hijos no se sienten amados. Yo sé que Dios le está hablando a usted en esta hora, porque en su casa está ocurriendo esto. Pero vemos algo bien importante. Estos muchachos crecieron y ciertamente se dio la distinción y la separación. Eran totalmente diferentes en todo. Aún en sus labores eran totalmente diferentes. Y miren este sentimiento que me llama la atención. Un hermano tiene hambre, llega para comer, y el otro, en vez de brindarle la comida, le dice: véndeme tu primogenitura. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y este otro, Esaú, como era un muchacho más bien extrovertido, de esos alegres, de esos cazadores, él dice: ¿para qué me sirve la primogenitura?
y se la vendió. Porque Jacob le dijo, júramelo, y él lo juró, y luego él le sirvió y comió y se fue felizmente. O sea, ¿hasta qué punto yo no aprecio las cosas que Dios me da? Aquí vemos que Esaú vende su primogenitura por un plato de lenteja. Pero ¿qué es el énfasis que la palabra le da? El menosprecio a la bendición de Dios. El menosprecio de las cosas que Dios te da. ¿Qué estás tú haciendo en esta noche, te pregunto, con las cosas que Dios te ha dado? ¿Aprecias tú, valoras tú lo que Dios te da? ¿Valoras tú lo que Dios hace? ¿Estás valorando las cosas que Dios dice? Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que menosprecian la bendición de Dios. Esto mismo fue lo que le aconteció a Saúl. Dios lo puso por rey, pero él nunca entendió esta bendición que venía del cielo. Él hizo cosas que puso en peligro. Fue desobediente a Dios y así perdió la bendición que Dios le había dado. Igual yo he visto en el mundo cristiano líderes, pastores, hombres de Dios, personas que Dios los bendice, pero en vez de dar gracias a Dios y valorar lo que Dios le da, lo menosprecian, lo pisotean, porque creen que nunca van a perder la bendición. No, mi hermano. Nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos dice y lo que Dios está haciendo en nuestra vida y no vender nuestra primogenitura. Y para poder valorar lo que Dios nos dice y lo que Dios hace en nuestra vida, hay tres cosas que debemos tomar en cuenta. Nunca, oigan lo que les digo, nunca menosprecie la bendición que Dios te da. Lo segundo que tú tienes que hacer para poder valorar lo que Dios hace, lo que Dios dice y lo que Dios te ha dado, es creerle a Dios. Creer lo que Dios te está diciendo. Cuando de repente vemos a un Esaú menospreciando la bendición de la primogenitura, nos encontramos con un Jacob que anhela la bendición de la primogenitura. Lo que tú menosprecias, otro lo está deseando. Y cuando tú caes, otro se levantará. Vemos que Jacob le creyó a Dios. Quizás esto ocurrió por la unidad que había entre él y su madre, de que ella pudo hablarle quizás lo que Dios les dijo, y él le creyó a Dios, de que él, el menor, iba a reinar sobre el mayor. Él lo creyó. Claro, vemos que quizás su forma de actuar no fue la más correcta, porque él, le compra la primogenitura a su hermano, cosa que no es correcta. Dos, vemos que él forma un complot entre su madre y él a la hora en que Isaac está en su lecho de muerte para recibir la bendición que le correspondía a Isaac. Y esto ocurre muchas veces porque cuando Dios nos da una palabra, Dios no nos dice cómo va a darse la bendición. Quizás Dios te ha dicho, te voy a bendecir, voy a hacer esto, esto y esto en tu vida. Pero lo que Dios no te ha dicho ni te ha revelado es cómo lo va a hacer. Porque el cómo y el cuándo no nos pertenece a nosotros. El cómo y el cuándo le pertenece a Dios. Y Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y nosotros tenemos que entender esto y valorar lo que Dios nos ha dado. Vemos aquí que Isaac y Rebeca pensaban que la única forma en que el menor podía gobernar sobre el mayor era a través de la bendición que le iba a dar Isaac. Pero no, Dios tiene su forma de obrar. Dios tiene una manera que nos sorprende siempre. Cuando nosotros pensamos que Dios lo va a hacer así, Dios lo hace de otra manera. Pero lo importante es que Dios siempre hace lo que nos promete. Bien, nosotros tenemos que creerle a Dios. Jacob le creyó a Dios y por eso vemos que Dios, a pesar de que no actuó correctamente, él siempre dispuso de la bendición de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos dice, aun cuando huyendo de Esaú, dice que se le aparece él en sueño. Él ve una escalera y ve ángeles que suben y que bajan. Y ahí Dios le promete que iba a estar con él.
O sea, él gozó de la presencia y de la bendición de Dios en todo momento porque le creyó a Dios. ¿Le estás creyendo a Dios en lo que Dios te ha prometido? ¿Le estás creyendo tú a Dios? Créele a Dios. Es lo que yo te vengo a decir en esta cápsula de esperanza. Créele a Dios por encima de toda circunstancia. No importa lo que está aconteciendo en tu vida. No importa lo que está pasando ahora mismo. Créele a Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Jehová ha prometido, Él lo va a cumplir. Créele a Dios. Nosotros nos podemos hablar de un José. José le creyó a Dios. Dios le habló en sueño que él iba a reinar sobre sus hermanos. Pasó por circunstancias difíciles, pasó por la cárcel, pasó por muchas angustias, pero él siempre pudo decir: la mano de Jehová estaba sobre mí. Qué hermoso que en medio de todo lo que vaya pasando y circunstancia que se vaya dando en tu vida, no dejes de creerle a Dios. David le creyó a la unción que Samuel depositó en él. Cuando Samuel lo ungió, la palabra dice que David nunca volvió a ser el mismo. Pasó por persecución, pasó por cuevas, pero algo que marcó la vida de David es que David le creyó a Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás tú creyéndole a Dios o estás creyéndole a las circunstancias? Estás creyéndole a tus emociones. Estás creyendo lo que la gente, lo que los noticieros están diciendo. No, mi hermano, nada de eso está por encima de lo que Dios te ha dicho. Lo que Dios te ha dicho se ha de cumplir. Y lo tercero, si nosotros valoramos lo que Dios dice, lo que Dios hace y lo que Dios nos da, nosotros tenemos que pelear hasta el final por nuestra bendición. No te rindas, pelea por tu bendición. Miren lo que dice la palabra en cuanto a Jacob. Y esto me encanta. Miren lo que dice la palabra en cuanto a Jacob. Primero vemos a Jacob que desde el vientre comienza peleando. Porque dice, aun cuando iba a nacer, dice, la palabra de Dios nos dice que él se agarró del talón de su hermano. O sea, desde ahí esta bendición es mía. Él comienza a pelear desde ahí. Pero después la palabra de Dios me dice, cuando yo voy a pelear mi batalla, eso no es solamente pelear por pelear, no. Cuando yo voy a pelear mi batalla, a veces hay algunas cosas que se van a dar en mi vida. Lo primero que ocurrió en la vida de Jacob y que va a ocurrir mucho en la vida de nosotros es perder para ganar. A veces vamos a tener que huir de nuestra bendición, alejarnos por un tiempo de nuestra bendición. Dice que después que aconteció que Esaú se enojó por haberle robado la bendición de Isaac, dice que Jacob tuvo que ir literalmente huir de su hermano. Pero ahí fue cuando él vio la escalera y ahí es cuando Dios le promete que esa tierra que él estaba pisando iba a ser de él y de su descendiente, y que su descendiente iba a ser como la arena del mar. O sea, la misma promesa que Dios le dio un día a Abraham, se la vuelve a dar a Jacob en este lugar. Y pasa mucho tiempo, porque una de las cosas que vamos a experimentar en nuestra pelea por nuestra bendición es que tenemos que esperar el tiempo de Dios. A veces vamos a tener que perder para ganar, huir, salir huyendo. Otras veces hay que saber esperar el tiempo de Dios. Pasaron muchos años y muchas situaciones que si nos detenemos a hablarlas no terminamos en el día de hoy. Pero después de la espera, siempre va a llegar la tercera parte de la pelea. Y la tercera parte de la pelea es la confrontación. Llega un momento donde cada uno de nosotros tenemos que confrontar al enemigo. Llegó la hora de dejar de correr. Ya llega el momento donde tú tienes que decir, basta ya. Basta ya. Jacob le tocó confrontar. Miren a quién. Él estaba huyendo de Esaú y él tiene que confrontar a Esaú. Miren lo que dice Génesis capítulo 32,
verso 24. Dice la palabra de esta forma: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Y Jacob respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Llega el momento en nuestra pelea donde tenemos que tomar la decisión de confrontar el asunto, tomar lo que Dios nos ha dado. Jacob tomó la decisión de ir a enfrentarse con Esaú. Pero antes de llegar donde Esaú, antes de llegar donde está tu enemigo, tienes que ser preparado por Dios. Antes de eso tenemos que ganar nuestra batalla de rodillas. Nuestra batalla se gana en la presencia de Dios, no delante del enemigo. Cuando ya vamos delante del enemigo, ya la batalla la hemos ganado delante de Dios. Y la batalla de Jacob, la bendición de Jacob, no consistía en la aprobación de Esaú. No consistía en que Isaac lo bendijera. No, la bendición de Jacob consistía en que él reconociera quién es él, a qué Dios lo había llamado, qué Dios dice acerca de él. Tu bendición no está en lo que los hombres dicen acerca de ti. Tu bendición está en lo que Dios dice de ti y en que tú aceptes quién eres tú delante de Dios. Miren, cuando el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas?, él dice Jacob. Pero Jacob no era un nombre dado por Dios. Jacob era el nombre dado por los hombres, el nombre dado por la apariencia, por la circunstancia. Miren, cuando ellos dos nacieron, al hermano le pusieron Esaú porque lo vieron rojizo y lo vieron velludo. O sea, la gente los nombró por apariencia, por lo que sus ojos ven, no por lo que Dios está pensando de ellos. Lo mismo ocurrió con Jacob. Lo vieron agarrando el talón de su hermano y por eso le pusieron Jacob, que significa salteador, ladrón, hurto, en fin, cosas negativas. Y cada vez que llamaban a este muchacho, lo estaban llamando algo negativo. Mira y ten cuidado cómo tú llamas a tus hijos. Por eso cuando Jacob le aconteció que nació su último hijo, y la mujer le puso Benoni, que significaba hijo de mi sufrimiento, Jacob en carne propia había sufrido el efecto de su nombre. Así que él dijo: a mi hijo yo no lo voy a llamar Benoni, a este hijo lo voy a llamar Benjamín, que significa mi mano derecha. Él había aprendido que tú no puedes llamar a tus hijos por su apariencia. Debemos llamar a nuestros hijos por lo que Dios dice acerca de ellos. Así que la verdadera batalla de Jacob no era con Esaú, no era que Isaac lo bendijera, no, de ninguna manera. La verdadera bendición de Jacob estaba en recibir lo que Dios dice de él. ¿Cuánto valoras tú lo que Dios dice de ti? ¿Cuánto valoras tú lo que Dios está haciendo en tu vida? Cuando yo veo a José llegó el momento donde él tenía que pelear por su batalla. Ciertamente de la cárcel lo llaman al palacio. Pero aún estando en el palacio, José no había vencido. La verdadera bendición de José llegó cuando pudo confrontar a sus hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que José lloró amargamente y lo escucharon los egipcios y los que estaban en el palacio. Y él perdona a sus hermanos, se encuentra con su papá y hay cumplimiento de la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Será un tiempo de confrontación, pero inmediatamente después del tiempo de la confrontación, si tú vences, tendrás el cumplimiento
a cabalidad y completamente de lo que Dios te ha prometido. Asimismo vemos a David. David tuvo que huir, José tuvo que huir, quedar en la cárcel. Ahora vemos a David que también huye, se encuentra en una cueva. Y David está huyendo de Saúl, a un hombre que él había hecho bien, ahora le toca huir. Y está huyendo con la bendición de saber que Dios lo ve como un rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero en esta huida, dice que un día le dicen a Saúl que David está en una cueva y Saúl llega. Y los hombres de David y él estaban allí. Y los hombres le dicen que lo mate. Pero David dice, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Eso tiene que estar en nosotros cuando tenemos llamado, cuando sabemos quiénes somos en el Señor. Tú no puedes estar hablando ni tocando al ungido de Jehová. Tú tienes que respetar al ungido de Dios. Y dice que estando David allí, solamente le cortó el borde de su manto. Y cuando ya salió Saúl, dice que David le gritó y le habló y le dijo, ¿por qué me persigue? Mira, y le enseña. Y el rey tiene que decir, tú has sido mejor que yo. Tú has sido más justo que yo. Y el rey llora. Esa confrontación, ahí David tuvo una victoria. Y posterior a eso nosotros vamos a ver que Dios hará lo que tiene que hacer. Y llega el día donde David reina. O sea, siempre va a haber momentos en nuestras vidas que si nosotros valoramos lo que Dios dice, si nosotros valoramos lo que Dios hace, si nosotros valoramos lo que Dios nos da, no vamos a menospreciar la bendición. No vamos a vender nuestra primogenitura de ninguna manera, sino que le vamos a creer a Dios. Pase lo que pase, mi hermano, vamos a seguir creyéndole a Dios. Aún a pesar del tiempo que estamos viviendo ahora, vamos a seguir creyéndole a Dios. Lo que Dios te ha prometido, mi hermana que está en otro país, tú que me estás viendo de lejos, tú que estás en una de las provincias de Panamá y que estás ahora mismo en las redes sociales, lo que Dios te ha prometido, eso se va a cumplir a cabalidad. Pero sigue creyéndole a Dios y pelea por tu bendición. Y la pelea va a consistir muchas veces en alejarte de la bendición. Va a consistir muchas veces en perder para ganar. Va a consistir muchas veces en una espera. Esperar el tiempo de Dios. Nada ocurre ya para allá. La bendición de José no fue de un día para otro. Él tenía los sueños de parte de Dios, pero había que esperar el tiempo de Dios. David tenía la unción de rey, pero había que esperar el tiempo de Dios. Jesús vino a esta tierra, pero había que esperar el momento de la crucifixión. ¡Wow! Y esto sí me eriza. El mismo Jesús, mire las palabras que le dijo a su discípulo cuando ya estaba acercándose el tiempo de su partida, el tiempo donde él sabía que ya iba a ser ejecutado. Él le dijo en Juan capítulo 16 estas palabras: estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oigan esto, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y finalizando el capítulo en el verso 32, él le dice así: la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Cristo tuvo que pasar por algunas cosas. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El mismo Cristo
tuvo que pasar por un momento de confrontación. Un momento donde tuvo que confrontar aún a los discípulos y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Y ya se acercaba un momento bien crucial en su vida. Y aún estando en esa cruz, confrontó al mundo entero. Cuando la gente de repente gritaba: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y en la cruz, estando ya allí, la gente vituperando y gritándole cosas: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas? Oh, cuánto menosprecio. Pero ¿saben qué? Jesús mirando, él sabía lo que le esperaba. Él sabía en quién estaba confiando. Y por eso él pudo decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente pudo exclamar: consumado es. Porque él vino a esta tierra con un solo propósito: confirmarte a ti que el Dios verdadero te ama, que Dios tiene un propósito contigo, que tú tienes un llamado de parte de Dios y que el Dios al cual tú sirves es un Dios verdadero que cumple todas sus promesas. En Jesús se cumplieron todas las promesas. Mire, mi hermano, hoy yo he venido a decirte con el corazón: no menosprecies de ninguna forma la bendición que Dios te ha dado. Valora las cosas que Dios te ha dado. No pienses que la mereces. Es por su misericordia y por su gracia. Tú que has llegado tan lejos, no es por tus méritos. No. Que el diablo no te engañe. No es por tu mérito. Es por la misericordia y la gracia de Dios. Valora lo que tienes. Valora el lugar donde Dios te ha puesto. Valora lo que Dios te está hablando. Aún en medio de estos tiempos, Dios nos está hablando. Busquemos de Dios. Acerquémonos más a Dios. Este es un tiempo, mi hermano, donde se están escuchando muchas voces, donde están ocurriendo circunstancias a veces muy negativas, desfavorables para nosotros. Muchas personas que están pasando por enfermedades, están pasando por duras pruebas. Pero yo vengo a decirte en esta cápsula de esperanza, en esta noche: no dejes de creer en lo que Dios te ha prometido. Sigue creyéndole a Dios. Síguele creyendo a Dios, porque el Dios que tú y yo servimos es bueno, es fiel y para siempre es su misericordia para con nosotros. Y vengo a decirte algo muy importante y con esto cierro. Pelea por tu bendición.